Se verá primero el desarrollo de los programas en Python. Vamos a ver el programa corriendo. Se puede ver que tiene 5 programas: el factorial, distancia mínima entre los puntos cartesianos, cálculo del escenario nominal, semanal, que son nóminas, tablas de multiplicar de cualquier número hasta 100, la evaluación de esta ecuación cuadrática, el historial de operaciones. Y también se puede salir. Entonces ingresamos el número de letra del programa que queramos elegir. Vamos a empezar con factorial. Queremos calcular el factorial de 4. Y aquí sale la respuesta, que es 24. Esta es la distancia mínima entre los puntos cartesianos. Vamos a elegirlo. Se va a calcular la distancia entre los puntos cartesianos. Ingrese el punto X. Pondremos 5. El punto Y pondremos 15. Y da que la distancia mínima entre 5 y 15 es 15.8113. Se puede también sacar el programa de las tablas de multiplicar. Calcula las tablas de multiplicar del número ingresado hasta 100. Es el número que escribimos 4. Y podemos verificar que se calcularon desde el 1 hasta el 100. Y además calcula el factorial de 4, que es 24. Y podemos ver el historial de operaciones. Podemos ver acá todo lo que se ha hecho. La sesión anterior, esta nueva, se ejecutó primero el factorial, se inició el factorial, se utilizó el dato 4, el de 24 es 4, la ejecución 2, la opción elegida es 2, la distancia mínima 5 y 15, el punto ingresado es este, la distancia mínima entre 5 y 15 es 15.8111. Se tiene todo lo demás. La lectura del historial se lleva al fin del archivo de texto. El historial está guardado en el archivo de texto que se llama low.txt. Si lo abrimos, podemos verificar que aquí están todos los datos que se han hecho, y aquí está lo de nuestra sesión. Factorial de 4 es 24. Se eligió el 4 para las tablas de multiplicar del 1 al 100 y se leyó el historial. Y por último salimos y presionamos una tecla para cerrar. Se actualiza el archivo de texto con la ejecución número 5 y la opción elegida 6, salir, y se termina la sesión. El código en Python está acá. Se define las funciones de factorial, se escribe la opción que se generó, se imprime en pantalla la función, pide los datos, se verifica que sea un número, y si no lo es, persiste hasta que se ingresa un número correcto. Se utiliza una función recursiva para calcular el factorial y se escribe el resultado en el archivo de texto. El factorial 2 sirve para calcular en la función de las tablas y no imprime nada en pantalla, solo realiza el cálculo. La definición de Pitágoras calcula la distancia mínima entre dos puntos por medio del teorema de Pitágoras. Toma los datos, se asegura de que sean números, ingresa el punto, los dos puntos, y aquí los eleva al cuadrado y después le saca su raíz cuadrada y imprime en pantalla y escribe en el archivo de texto las nóminas. Calculan las horas de trabajo con un tiempo constante y las horas de trabajo extra dependiendo de la cantidad de ellas. Pide los números, verifica que sean números, calcula las diferentes, dependiendo de la cantidad de horas extras, realiza el cálculo, y en esta parte imprime el número de horas que se trabajaron a la semana según se ingresó, las horas extras trabajadas, el pago de las horas trabajadas y el pago de las horas extras, y el sueldo total del empleado. Además los escribe en el archivo de texto. La definición de tablas: calcula las tablas de multiplicar de 1 al 100, pide los números, verifica que sean números, y después en el rango de 1 a 100 imprime la tabla de multiplicar y calcula el factorial. La ecuación calcula el valor ya en la ecuación para que se ingrese. El usuario puede elegir el valor de los signos en cada una de las dos posiciones disponibles. Se ingresa el valor de X y se ingresan las posiciones de los signos. Y dependiendo de qué signos se ingresen, se obtendrá un resultado diferente para Y.
dependiendo si es más y más, más y menos y menos y menos y más. Y se sale. Si los resultados, los ingresados no concuerdan, se pide que se intente de nuevo. Todo se ingresa al archivo de texto. Esta es la pantalla principal. Se ejecuta una vez, se da la bienvenida, se abre el archivo, se abre una nueva sesión y se inicializa el contador de iteraciones de cuántas veces se repite el programa. Y mientras se hace un ciclo infinito, se abre el archivo, se abre en modo para adjuntar y se va contando el número de iteraciones. Se imprime en pantalla el menú para poder utilizar y elegir el programa, y dependiendo se pide el dato que está en el menú, y dependiendo de ese dato se inicia la función necesaria. Factorial, Pitágoras, nóminas, tablas, ecuación. Para leer el historial se escribe que se va a leer el historial, se cierra el archivo y se abre ahora en modo de solo lectura con esta R, y se imprime por cada una de las líneas hasta que se llega al final del archivo, al end of file. Y si ocurre algún error en la lectura, se genera una excepción para que no se detenga el programa y se cierra el programa. Cuando regresa acá, vuelve a abrir el archivo y se vuelve así, se siguen escribiendo los datos que se realizan después. Y al salir se termina la sesión, se cierra el archivo y se presiona una tecla para salir para que no salga abruptamente. Y eso es todo para el programa de Python.